También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Padre, añade bendición a tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Todos creo que queremos ser bendecidos. Pero muchas veces buscamos, digamos, como la parte más fácil, sin darnos cuenta que en realidad no es esa la más fácil. Por ejemplo, cuando tenemos un problema de salud, lógico, ¿verdad? Lo primero que hacemos es orar y le pedimos a Dios que nos dé la salud. Pero si nosotros nos vamos a la palabra y vemos de que el Señor nos pide que nosotros seamos obedientes, que nosotros cumplamos con la palabra que Él nos ha dado, entonces nos damos cuenta que mejor ser obedientes nos llevaría a tener menos peticiones. Ahora, un ejemplo: si nosotros comiéramos mejor, comiéramos saludable, si hiciéramos ejercicio, sí o no tuviéramos menos peticiones de salud. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque fuéramos obedientes no solamente al médico, sino que fuéramos obedientes a Dios, porque Él nos manda que cuidemos nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. O sea, si nosotros hiciéramos eso, tuviéramos menos peticiones de salud. Por ejemplo, yo estoy desde el 1 de enero diciendo voy a hacer ejercicio, y no empiezo un día y después no continúo, y después una vez a la semana y no sigo. ¿Por qué? Porque no he hecho el tiempo. Pero ¿qué sucede? Ahorita ya estoy sintiendo ciertos problemas de salud. ¿Por qué? Porque he aumentado de peso por no estar haciendo ahorita ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Hay problemas muchas veces de salud porque no somos obedientes, ¿verdad?, a lo que se nos dice, que hay que comer saludable, que hay que hacer ejercicio. Ahora, ¿qué sucede? En la vida espiritual, en la vida secular, en todas las áreas de nuestra vida, si fuéramos más obedientes, mejor nos fuera. La palabra nos dice en el versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué sucede? También Jehová tu Dios dice: te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tarde o noche nos va a alcanzar la bendición si nosotros somos obedientes. Pero si nosotros no hacemos caso, lo que nos alcanza es la consecuencia de nuestra desobediencia. Y eso es lo que el Señor no quiere para nuestra vida. Pero, ¿y qué es obediencia? Fíjense que busqué un concepto y me gustó porque decía: la obediencia es una actitud responsable de colaboración y de participación. Mire qué bonito. Dice, una actitud. Yo digo, voy a obedecer. Yo tengo que ser responsable de eso que voy a hacer. Porque yo tengo que ser como obediente. Yo tengo que tener esa actitud responsable de que voy a hacer caso. Como cuando le decimos a nuestros hijos: hijo, haga caso, sea obediente, estudie, porque si estudia, va a pasar el grado. Si estudia, va a aprobar las materias. Es algo de obediencia y es algo como que sigue la lógica. Entonces, él decir sí, voy a estudiar, tiene que hacerse responsable de que va a estudiar y por ende va a aprobar el grado, por ende va a aprobar la materia. O sea, el Señor nos está dando una manera muy práctica de que nosotros seamos bendecidos, el cual es que seamos como obedientes. La obediencia es esa actitud responsable de que yo tengo que acatar las normas, las reglas, y en este caso la palabra de Dios. Yo tengo que acatarla. Si no la acato, ¿qué sucede? Me va a ir mal. Tenemos que aprender a ser obedientes a lo largo de nuestra vida. Desde que somos pequeños se nos corrige. Desde que somos pequeños. No, eso no se toca. ¿Y qué hace el niño? Lo quiere tocar. Entonces dice que uno no tiene que decir no lo haga,
Porque nosotros tenemos por naturaleza la necedad pegada a nosotros. ¿Sabe usted que no le tiene que decir al niño, no lo haga? Sino que lo que tiene que decirle al niño es, haga esto. Como para cambiarle el chip. Nosotros estamos, no toque el foco, no toque el foco. ¿Qué hace el niño? Quiere tocar el foco porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Él solo oye el foco. Fíjense que eso es una cuestión a veces de enseñanza que uno hubiera querido aprenderla de antes, ¿verdad? Dice, él oye el foco, entonces él quiere tocar el foco, aunque usted le diga no toque el foco. Entonces, ¿qué mejor tiene que apartarlo y enseñarle que agarre algo que le pueda interesar? O sea, esa es la manera muchas veces de que nosotros tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque desde pequeños nosotros, cuando se nos dice no lo haga, más lo hacemos. Entonces, desde pequeños nosotros somos corregidos. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que saber que se nos corrige para estar a salvo. O sea, se nos indica que tenemos que ser obedientes para que nos vaya bien. Se les dice a los niños, no se suba al árbol porque se va a caer y se va a golpear. ¿Qué hace el niño? Se sube al árbol y se golpea, se quiebra un brazo. Igual nuestro Señor nos ha dejado la Biblia para que seamos obedientes y nos vaya mejor en la vida. ¿Quién no quiere que nos vaya bien en la vida? Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Y el Señor ya nos dejó la palabra y quiere que nosotros seamos obedientes a la palabra. ¿Para qué? Para que nos vaya mejor en la vida. La vida sería mucho más sencilla si nosotros pudiéramos ser más obedientes. Piensen, ¿cuántos problemas nos hubiéramos evitado cuando estábamos jóvenes? Ahorita ya estamos pagando muchas consecuencias. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si hubiéramos sido obedientes? Obedientes a los consejos del papá, obedientes a los consejos de la mamá, obediente al consejo de un amigo, obediente a la palabra de Dios, obediente a la palabra que da un pastor, obediente. La vida nos hubiera sido más sencilla, pero nos la hemos complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sido obedientes, pero a la fuerza. Hemos tenido que aprender, como decimos, en el pellejo. ¿Por qué? Porque hoy decimos, no, eso no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque ya me pasó. Porque ya lo viví, porque ya sufrí las consecuencias. Y eso es lo que nos quiere evitar el Señor, que nosotros pasemos por consecuencias. Cuenta la historia de unos niños. Ellos querían hacer una fogata, pero había un montón de hierba, o sea, estaba muy crecida y decían, no podemos aquí hacerlo, necesitamos arrancar la hierba. Entonces empezaron ellos, ¿verdad? Con el corvo, con la mano, a arrancar. Pero les faltaba un montón y dijeron, ay, si no vamos a terminar. Y dice uno de ellos, supuestamente el más vivo, quememos la hierba. Sí, ¿verdad? Le dicen los niños, pero voy a traer los fósforos. Oiga bien, sin que se dé cuenta mi papá. Fue a traer los fósforos y pusieron fuego a la hierba y claro, ¿verdad? Se empezó a quemar y ellos, vaya, la lograron porque no ver hierba. El problema es que el fuego no se detuvo. Según ellos iban a tener cuando que se quemara el pedacito que ellos querían en su mente. Y el fuego empezó a crecer y empezó a crecer. Y cuando ya vieron aquellas llamas tan grandes, tuvieron que correr a donde sus papás y decirle, encendimos la hierba y no sabemos cómo apagar el fuego. Vinieron, ¿verdad? Los vecinos y todo, porque se iban a quemar las casas si ellos no se detenía ese fuego que se había hecho. Y empezaron a ver cómo lo apagaban y al final lo lograron y los niños asustados. Pero, ¿qué sucedió? Tuvieron que comprender por qué se les había dicho que no tocaran los fósforos. ¿Por qué? Porque podían incendiar, podían hacer un incendio, lo cual hicieron. Pero ellos ya sabían que no lo tenían que hacer. Sí, ¿por qué? Porque fueron a hacerlo hasta que no se fijaran los papás que agarraron los fósforos. Entonces, muchas veces nosotros estamos muy, pero muy conscientes de cuando hacemos las cosas. Lo que pasa es que nos es muchas veces más fácil. Nos es más fácil decir, ay, lo voy a hacer así. Un ejemplo sencillo. Ay, ya se me venció la licencia. Ay, pero ni me paran. Nunca me han parado usted. ¿Y qué hacemos? Más fácil, ay, el otro mes, porque ahorita no me va a alcanzar. Entonces, ¿qué eso es algo bien fácil? Ay, el otro mes. Pero ¿qué pasa? Si le paran, le ponen la multa. Y acuérdate que hoy va a ser más grande.
Entonces, ¿qué sucede? Y todo porque a veces por facilidad, por comodidad, no somos obedientes. Y nos va mal. Nosotros sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero se nos olvida las consecuencias que podemos tener. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Y el Señor quiere que nosotros seamos obedientes. Óigame, a Dios le agrada que le obedezcamos. Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mire lo que dice la palabra, ya me ganó. Aquí está, ya lo hallé. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La misma palabra nos está diciendo que a Dios le agrada que usted y yo le obedezcamos. A Él le agrada que usted le diga, sí Señor, lo voy a hacer. Sí Señor, así tengo que hacer. El Señor quiere que nosotros seamos más obedientes. Dice, es más, obedecer es mejor que los sacrificios. No, yo toda la semana quiero ir al culto, si me voy a sacrificar y no voy a cenar, no importa la hora que cene, pero yo me voy a ir a los cultos todos los días, Señor. Pero cuando el Señor quiere que nosotros seamos obedientes en aquello que usted sabe que tiene que ser obediente, no lo somos. Entonces dice el Señor, ¿de qué sirve que te estés desvelando? ¿De qué te sirve que estés pagando el bus? ¿De qué te sirve que te estés esforzando en la iglesia si no cumplís? Eso es como que todos los días los alumnos van al colegio. Si hijo, por el amor de Dios, si yo te dejo a las 6 de la mañana en el colegio, te recojo a las 12 y mira las notas que traes, 3, 5. ¿Por qué? Porque todos los días va al colegio, pero no presta atención a la clase. ¿De qué sirve que te lleva al colegio? Si los cuadernos se los revisa usted, ni una clase. Y ya pasó una semana y los cuadernos nítidos, bien bonitos están, porque están en blanco. Entonces, o sea, lo mismo es con nosotros. Venimos a la iglesia, pero ¿de qué nos sirve si no prestamos atención a la palabra? ¿De qué nos sirve si la palabra nos está exhortando y nosotros no hacemos caso a la palabra? Seguimos en el pecado, seguimos en las malas acciones, seguimos en no querer hacer caso, no buscamos mayor comunión con Dios, seguimos siendo desobedientes. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿De qué me sirve el sacrificio que haces en venir todos los días si no estás siendo obediente a la palabra? Lo mismo nos está diciendo el Señor. Si ahí dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecerle a Dios tenemos que entender que es mucho más importante. ¿Por qué Abraham es admirado por la obediencia? Porque el Señor a Abraham le pidió su hijo Isaac y le dijo, lo llevas al monte y lo vas a sacrificar. Cualquiera hubiera huido como huyó Jonás. Y quizás el mismo Dios le hubiera dicho, no, te pedí mucho. Pero no lo hizo, aún con dolor en el alma y sin decirle a la madre, sin decirle a Sara, se lo llevó al monte, porque sabía que quizás Sara lo iba a querer agarrar y decirle, no te lo lleves. Pero él se fue, ¿por qué? Se fue al monte, llevó al hijo, lo amarró, sacó el cuchillo. Es una escena dramática y usted la puede ver, es una escena desgarradora. ¿Quién como padre, como madre va a querer darle muerte a su hijo? Nadie en sus 5 sentidos le va a querer quitar la vida a su hijo. Pero Abraham lo iba a hacer, ¿por qué? Porque eso le había pedido Dios. Por eso es el padre de la fe. Fue obediente y creyó en Dios de que algo iba a hacer Dios. ¿Cómo? No sabía. Pero si Dios ya le había dado un hijo, de años de esperarlo, a lo mejor dijo, pues me va a dar quizás en otro, o no sé qué va a hacer, pero se fue por la fe y se fue obedeciendo a la palabra del Señor. Ahora, a nosotros no nos está pidiendo el Señor una obediencia así tan drástica como la de Abraham. Solo nos pide que le obedezcamos. Si allí lo dice, ¿verdad? En Deuteronomio lo he leído. Si obedecieres a mis palabras, ¿qué dice el Señor? Te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos obedecerle. Un testimonio que leí hoy, que hemos estado esta semana hablando de los diezmos y de las ofrendas, que se ha estado hablando de la mayordomía.
Me encantó ese testimonio de este señor en tiempo de guerra. En tiempo de guerra que él tuvo fue en Hungría, creo que mencionaron en la historia. No se cerraron las iglesias, se cerró la oportunidad de ir, pero él estaba ahí en su casa y buscaba y adoraba a Dios. Lo sorprendente fue que después de los 2 años, en la iglesia dijeron: vamos a hacer el esfuerzo de visitar a nuestros hermanos, ya todo se está calmando, ¿verdad? No podían abrir las iglesias, pero los pastores empezaron a hacer el esfuerzo de ir y visitar a su congregación. Y llegaron a la puerta, dice, de este hombre. Y cuando él lo vio, le dice: hermano, y ellos queriéndolo abrazar, y ven que él sale corriendo a su cuarto. Bueno, y pues no los abrazó, y ellos se quedaron sorprendidos. Cuando lo vio, salió corriendo. ¿Sabe qué fue a hacer al cuarto? Fue a sacar una cajita donde él había estado durante estos 2 años guardando sus diezmos y su ofrenda. Y cuando él regresa a la sala donde estaba el pastor, ¿verdad?, y otro de sus asistentes, le dice: no podía abrazarlos sin darles esto, mis diezmos y ofrendas que he guardado durante estos 2 años. El pastor cuenta porque dice: no me sucedió en ningún otro lugar. A nadie había visto tan obediente a la palabra del Señor. Porque él no estaba queriendo agradar al pastor. Lo que quería, cuando él le dio las ofrendas, las palabras que este hermano dijo fue: hoy me siento que estoy ya a cuenta con Dios, porque no había podido darle su tiempo y su ofrenda. Y no de 1 mes, de 2 años. Pero sabe, y cuenta este pastor y dice, cuando él cuenta la historia, dice: hace poco, 6 años, falleció este hermano que les cuento. Y falleció lleno de vida a los 94 años de edad. Y uno va a decir: ¿cuánto vivió? Pues sí, es que ¿cuánto fue obediente? O sea, a veces hay cosas que nosotros podemos pasarlas desapercibidas. O pensamos: ay, ¿y se da cuenta Dios? Dios se da cuenta de todo. Y eso que hizo ese hermano de guardar esos diezmos y ofrendas, no lo hizo por agradar al pastor. Lo hizo porque sabía que Dios lo estaba viendo. Y él no podía ir a la iglesia, pero estaba guardando sus diezmos y sus ofrendas. Hasta en eso él fue obediente. ¿Será que nosotros somos también obedientes en darle la parte que a Dios le corresponde? Todo eso es obediencia al Señor. Y el Señor quiere bendecirnos, por eso es que nos pide que nosotros seamos obedientes. Si nosotros somos obedientes, vamos a poder ver la mano de Dios, no solamente en la salud, no solamente en lo económico, vamos a poder ver la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Regresémonos ahí a Deuteronomio capítulo 28, que fue que leímos al principio. Mire, el Señor quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Nos lo dice, mire lo que dice el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde quiera que usted esté, Dios lo puede bendecir. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito el fruto de tus bestias. O sea, todo lo que usted tenga, Dios quiere bendecirlo. Dice el versículo 5, bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Nosotros queremos que nuestra alacena esté llena. Nosotros queremos que abunde en la casa. Porque es aflicción, ¿verdad? Cuando abrimos la refrigeradora y hasta la botella de agua helada tiembla, porque no hay nadie que la caliente, la pobre ahí en la refri, no hay nada. Nos aflige cuando se está quedando vacío y usted dice: ay, Dios mío, ya quiero que llegue el 31, porque ya está sola la refri. Nos aflige, pero dice el Señor que va a ser bendita nuestra canasta cuando ¿qué? Cuando seamos obedientes a Él. Por eso le digo, muchas veces queremos orar: Señor, bendíceme. Sí, está bien, oramos por esa bendición, pero queremos ser más bendecidos. ¿Por qué no seamos obedientes? Seamos obedientes a la palabra del Señor. Dice: bendito será tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Protección. Te voy a proteger donde vayas. ¿Y quién no quiere protección hoy en día? O sea, queremos protección. ¿Por qué? Porque podemos contagiarnos de alguna enfermedad, porque hay personas que pueden hacer daño, porque hay tanto accidente. ¿Dónde no necesitamos la protección de Dios? Siempre. Y dice el Señor que si somos obedientes, nos va a bendecir también en esa área. Va a proteger nuestro entrar y nuestro salir. Entonces, hay bendición cuando ¿qué? Cuando nosotros somos obedientes.
Entonces pidámosle a Dios que nos ayude para que podamos ser obedientes. Vámonos a Salmos. Salmos 143, versículo 10. Salmos capítulo 143, versículo 10. Miren qué lindo poderle pedir al Señor que nos ayude a ser obedientes. Miren el versículo 10 lo que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Miren qué bonito. O sea, así como le tengo que decir, enséñame a orar, enséñame, Señor, a leer tu palabra, a entenderla, también le tengo que decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a ser obediente. ¿Se ha fijado que a mí me da risa, ¿verdad? Cuando empezamos a corregir a nuestros niños que están pequeños y le decimos, no, eso no, y le tenemos a decir en la mano, no, eso no. Y me daba risa porque muchas veces me decían, mi hijo mayor, más que todo, el que le gustaba agarrarme a veces los adornitos de la casa, y le decía, no, eso no. Entonces él a veces se acercaba y le decía, no, eso no. O sea, él solo se decía, eso no. ¿Sabe? Nosotros también tendríamos que hacer así. Cuando nos estemos acercando al pecado, cuando nos estemos acercarnos a hacer algo que no es correcto, que no es agradable para Dios, nosotros mismos decirnos, no, eso no. ¿Por qué? Porque no me conviene. Aún la misma palabra, ya en Corintios nos lo dice Pablo, si todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque me va a ir mal. Y el Señor no quiere que me vaya mal. Y le vuelvo al mismo ejemplo de padres a hijos. Yo no quiero que le vaya mal a mi hijo, pero le digo que tenés que ser obediente. Lo mismo nos dice Dios, si yo no quiero que te vaya mal, pero para eso tenés que ser obediente. Hay cosas que no son correctas que estamos haciendo. Pues ¿qué vamos a hacer? Corregirlas. ¿Por qué? Porque quiero bendición. Me está costando. Es que mira, hermana, en la carne cuesta. Claro que la carne cuesta. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, ¿verdad?, nos enseña. Por ejemplo, aquel que le ha gustado la cerveza, le ha gustado el vino, dice, ay, hermana, olerlo a mí sí me es difícil porque lo tengo grabado aquí. El olor de la cerveza o el olor del vino o el olor del licor, lo tengo aquí bien grabado. ¿Qué hace? Tiene que hacerse apartarse para no sentirlo. ¿Por qué? Porque es tentación para él. Entonces, hay cosas que nosotros sabemos que podemos ser, puede ser nuestra debilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos y decirle, Señor, ayúdame. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tú eres quien me dirige. Y miren, me encanta el versículo, la segunda parte donde dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué tengo que decir? El Espíritu Santo toma control de mi boca, toma control de mis pensamientos, porque no solo pecamos en aquellos pecados que se saben ver, ¿verdad? Como el que dijimos, el de tomar. También hay pecados que son invisibles, pero también nos hacen daño, ¿verdad? La envidia, el celo, el enojo, la ira que muchas veces podemos sentir. Esos pecados también son dañinos para nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas cosas, esos malos pensamientos que nos llevan a pecar, le tenemos que decir, Espíritu Santo, ayúdame. Me pongo en tus manos, guíame. ¿Para qué? A tierra de rectitud, a hacer lo correcto. Tenemos que pedirle ayuda. Fíjense que Martín Lutero, muy conocido, ¿verdad?, decía, prefiero ser obediente que poder hacer milagros. Mira qué bonito. Prefiero ser obediente que hacer milagros. ¿Por qué? Porque él sabía que está bonito que haya milagros en nuestra vida. Pero, dice él, pero no voy a necesitar milagros si soy obediente. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos comprender, a que podamos nosotros ser obedientes y no seamos tan rebeldes a la palabra del Señor, sino que podamos ser más dóciles a la palabra del Señor. El mayor ejemplo de obediencia fue nuestro Señor Jesucristo. Fue obediente, dice la palabra allá en Filipenses, hasta la cruz. Fue obediente. Si queremos imitar a alguien, imitemos a Jesús en su obediencia. Y un versículo para terminar, búsqueme Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanezcamos en el Señor.
La mejor manera para poder yo obedecer es estar leyendo su palabra. Lea la palabra y que el Espíritu Santo vaya transformándonos día con día y podamos ser obedientes y así alcanzar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios me le bendiga. Dale esas palmas al Señor. Gracias te damos, Padre, por esta tarde que nos permitiste, Señor, escuchar tu palabra. Todos queremos ser bendecidos, pero necesitamos ser obedientes. Ayúdanos, Señor, enséñanos a ser obedientes a tu palabra, Padre, y que podamos comprender, Padre, la desobediencia nos lleva a consecuencias, pero la obediencia nos lleva a bendición. Ayúdenos, Señor, a ser alcanzados por la bendición, siguiendo y cumpliendo, Señor, tu palabra, haciendo lo que a ti te agrada. Ahora, Padre, siempre, Señor, hacemos esa oración de fe. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, si hay alguien que puede estar escuchando y no ha recibido a Cristo en su corazón, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias, Padre, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Bien, hermanos, nos ponemos en pie. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos al Señor, dándole siempre la parte que a Él le corresponde. Recuerden, para mayor bendición